Así que vamos a empezar con el mensaje de esta mañana. Tiene por título La temporada de la siembra. ¿Cuántos sabían que toda siembra tiene una temporada específica? Amén. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 7 al 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos quieren sembrar para la carne? Nadie. Todos queremos sembrar para la vida eterna. Lo que pasa es que muchos no sabemos cómo sembrar, y especialmente no sabemos qué hacer para sembrar para la vida eterna. Muchos sabemos cómo sembrar para la carne y cómo sembrar para lo terrenal, pero no se nos ha enseñado, o se nos olvida, o no sabemos lo que es sembrar para la vida eterna. ¿Se acuerdan el mensaje que trajo el pastor la semana pasada? Y él hablaba acerca de las cosas que son importantes. Dice la palabra que las cosas que son importantes son aquellas cosas que no se ven. Son las cosas eternas que Dios nos ha prometido. Amén. Entonces, en el mundo secular se trabaja para ganar una moneda o un billete o un dólar. Pero en el reino de Dios no se trabaja. En el reino de Dios se siembra. Diga conmigo: en el reino de Dios se siembra, no se trabaja, se siembra. Todo lo que tú hagas para Dios, lo estás haciendo para su reino y estás sembrando, no estás trabajando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre trabajar y sembrar? En tu trabajo secular, tú más o menos trabajas un promedio de 40 horas a la semana. Algunos trabajan más, otros trabajan menos, pero estás trabajando, y al culminar la semana te pagan un sueldo o un salario para recompensar el trabajo que tú hiciste, ¿sí o no? En este caso, ¿quién te paga tu trabajo? ¿Tu jefe? ¿La empresa donde trabajas? Amén. O si eres dueño de un negocio, ¿quién te paga? Los clientes te pagan después que le terminas el trabajo. Amén. Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan de esa manera. Cuando trabajas para el reino de Dios, no esperes recibir una moneda. Cuando tú trabajas para el reino de Dios, vas a recibir una cosecha. Porque no trabajas, sino que siembras. Y cuando siembras, lo que se recoge es una cosecha. ¿Me están entendiendo? Entonces, porque en el reino de Dios, nosotros prestamos un servicio, por decir, a la iglesia. Eso es trabajar en el reino de Dios. Eso es sembrar en el reino de Dios. Y no tiene que ser necesariamente prestar un servicio a la iglesia. Cuando tú también lo haces por otra persona. Cuando tú sacas de tu tiempo para ir a visitar a alguien en el hospital, a orar por alguien que te llama, que te dice que está muy enfermo. Eso es trabajar en el reino de Dios. Y eso es sembrar de tu tiempo. Y cuando tú haces esas cosas, tú vas a recibir una ¿qué? Cosecha. No vas a recibir dinero, no vas a recibir una moneda. Todo lo que haces para Dios es una siembra espiritual. Para sembrar se necesita una semilla. Amén. Y Dios dice que Él le da semilla al que siembra. Él no va a dar una semilla el que la va a botar o el que se la va a comer. Él da una semilla el que la va a sembrar, porque luego esa siembra va a producir muchos frutos. Y esa es la cosecha, amén. Y toda siembra en el reino de Dios comienza con una semilla de fe. Diga el que está a su lado: la siembra en el reino de Dios comienza con una semilla de fe. Todo lo que tú haces en el reino de Dios requiere una semilla de fe. Y por eso es que la gente que no conocen a Dios no les gusta sembrar para la vida eterna, para lo espiritual. ¿Por qué? Porque no tienen esa semilla de fe. Y esa semilla de fe se te entrega o se te da cuando recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador. Viene el Espíritu Santo y pone una semilla de fe en ti para que entonces puedas emprender el trabajo en la obra de Dios. Amén. ¿Me están entendiendo?
Así que toda siembra en el reino de Dios comienza con una semilla de fe. Porque el reino de Dios es un reino espiritual donde se camina y se vive por fe. No podemos hacer nada dentro del reino espiritual si no tenemos esa semilla de fe. Amén. La vida debe ser considerada como un tiempo de siembra. Desde que uno nace hasta que muere es un tiempo que Dios te regala en esta tierra para que tú puedas sembrar. Amén. Cada uno tiene su campo para sembrar, cultivar y por último para cosechar. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho para sembrar, hay mucho para cultivar, hay muchas cosas que tú tienes que hacer. Desde que tú naces hasta que partas con el Señor, es un tiempo que Dios te da en esta vida para que tú aprendas a sembrar. Amén. Del mismo modo que no podemos obtener una buena cosecha a menos que hayamos sembrado una buena semilla, así tampoco podemos obtener la vida eterna a menos que hayamos sembrado para el Espíritu. ¿Me están entendiendo? Si quieres una buena cosecha, tienes que sembrar una buena semilla. Si quieres sembrar para la vida eterna, tienes que sembrar para el Espíritu. Otra vez leamos lo que dice en Gálatas 6:8 para que entiendan este principio. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces todo el que quiera tener esa vida eterna que tanto se habla en la Biblia, tiene que hacer ¿qué? Sembrar para el Espíritu. Entonces sembrar para la carne es sembrar para aquellas cosas que no sirven. Dice que es para corrupción. Es ceder a la tentación. Cuando cedes a la tentación, estás sembrando para la carne. Cuando tienes mala actitud con las personas, cuando no quieres hacerle un favor a nadie, cuando te portas mal en tu hogar, en tu trabajo, estás sembrando ¿para qué? Para la carne. Entonces una mala semilla. ¿Y qué pasa con la mala semilla que dice aquí? Que vas a cegar corrupción. Es una mala semilla, entonces la cosecha va a ser mala. Si eres una persona que en tu hogar tienes mal carácter, tratas a tu esposa y a tus hijos mal, o viceversa. Hay mujeres que tienen mal carácter, siempre pensamos que son los hombres, pero hay mujeres que no son fáciles. Y si lo que hacen es gritar en la casa. Si es una mujer, no atender a su esposo y a sus hijos como debe ser. ¿Está sembrando para qué? Para la carne. Está sembrando cosas malas, es una semilla mala. Entonces la cosecha va a ser mala. ¿Cuál va a ser el resultado de tu cosecha? Los hijos se te van a rebelar. Amén. O tu esposa también se va a rebelar. Y el resultado de todo eso puede ser un divorcio, corrupción. Pero cuando sembramos para el Espíritu, la cosecha será una vida eterna. Pero es una vida eterna con Dios. Y la vida eterna empieza aquí en esta tierra. Amén. No es solamente cuando partamos con el Señor y nos vamos para el cielo. Empieza aquí en la tierra. Tú puedes empezar a disfrutar de una vida eterna en el Espíritu aquí en la tierra. ¿Sembrando qué? Una semilla buena. Sembrando paz, gozo, armonía, haciéndole favores a la gente. Lo que decía el pastor la semana pasada, ayudando al menesteroso, al indigente. Eso es sembrar buena semilla. Por lo tanto, tu cosecha será ¿qué? Vida eterna. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Amén. Entonces, cada vez que siembras para el Espíritu, estás sembrando para la vida eterna. Cuando siembras para el Espíritu, no esperes recibir dinero. ¿Me están entendiendo? Y muchas personas se han equivocado con esto. Muchos cristianos no han entendido este concepto. Y piensan que Dios les va a recompensar con una moneda el trabajo que hacen en el reino. Entonces dicen, pero yo trabajo en la iglesia, yo sirvo de ujier, yo sirvo en esto, yo sirvo el otro. ¿Y por qué no tengo dinero? Porque lo que estás sembrando es para la vida eterna, no para una moneda. Estás sembrando algo espiritual. Amén. Y no vas a cosechar una moneda. ¿Qué puedes cosechar cuando tú
le sirves al Señor en un ministerio, en una iglesia, paz en tu hogar, que tus hijos tengan una buena educación, que crezcan a ser personas temerosas de Dios, buenas personas. Amén. Algunos sí van a cosechar también cosas materiales, pero vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Vas a cosechar buenas relaciones entre tus hermanos en la iglesia, entre tus amigos, tus hermanos de la carne, tu familia. Vas a cosechar. Bueno, hay personas que porque han sembrado mal pasan enfermos. Cuando siembras bien en el reino de Dios con tu servicio, vas a cosechar buena salud. Hay personas que aunque le sirven al Señor, están enfermos, pero más adelante vamos a hablar del por qué. Amén. Tú puedes estar sembrando para el reino de Dios con tu servicio en la iglesia. Pero si tu trabajo secular, si en tu trabajo secular no estás siendo honesto, no estás siendo diligente, tu recompensa terrenal no será muy buena. Entonces, sirves en la iglesia, amén. Vas y visitas al hermano en el hospital, vas y oras por aquel que está desanimado, vienes a la iglesia, eres ujier o eres músico, pero estás sin un peso en el bolsillo, te va mal en el trabajo. Porque en el trabajo, esto es un ejemplo, no le estoy hablando a nadie directamente, te portas mal, tienes una mala actitud, llegas tarde, no eres diligente, le pones una mala cara al jefe cuando te da un trabajo más de lo que te toca normalmente. No te llevas bien con tus compañeros, no quieres trabajar en equipo, quieres ser independiente. Y tú crees que tu jefe no se da cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Te botan del trabajo y andas de un trabajo a otro y a otro. Y de un trabajo a otro hay un periodo donde estás buscando tu trabajo, entonces te quedas sin nada, entonces estás en problemas económicos todo el tiempo. ¿Me están entendiendo? Y te preguntas, pero si yo le sirvo a Dios, si yo he sembrado para la vida eterna, pero en lo terrenal estás sembrando mal. ¿Me están entendiendo? Amén. Si eres una persona deshonesta en el trabajo, una persona complicada que no se le puede decir nada porque enseguida vas a morder al jefe cuando te manda a hacer algo, entonces tendrás falta de muchos bienes materiales, porque no te van a dar una promoción, porque siempre te van a tener como el problemático, no te van a dar nada extra, ¿sí o no? Si quieres vivir bien en esta tierra, tienes que sembrar bien en lo terrenal también, amén. Si quieres vivir bien en la eternidad, tienes que sembrar bien en lo espiritual. Porque entonces ahora tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos a personas que son buenos trabajadores, diligentes, son personas que siempre están detrás del jefe. Jefe, ¿en qué más puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Hacen un excelente trabajo. Y por lo tanto son compensados muy bien con una moneda. Pero en el servicio de Dios no quieren hacer nada. O hacen lo mínimo, o nada más van a la iglesia de domingo y en domingo y se sientan a recibir. Nunca, son personas que nunca vienen donde el pastor a decirle: pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pastora, ¿en qué ayudo? En la cafetería, limpiando la alfombra, arreglando las sillas, de ujier, de maestro, en lo que me necesites. Ahí estoy. En las misiones. Son personas que no ayudan en nada, que piensan que porque vienen a la iglesia cada 8 días, que son ocheros, como decía un pastor que teníamos allá en Chicago, son los ocheros o los domingueros, que vienen nada más 8 días, que ya están bien con Dios. Entonces son personas que no están sembrando para lo espiritual, para la vida eterna. Y posiblemente le va bien materialmente, pero ¿por qué? Porque sembraron, trabajaron duro, sembraron en lo terrenal, pero no en lo espiritual. Entonces, ahora vamos a ver cómo se siembra para la eternidad. Primer punto, siembra tu vida en el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a ver qué dice Juan, la epístola de Juan, capítulo 12. Y vamos a leer el 23 al 26. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Están entendiendo? El que aborrece su vida en esta tierra, para la vida eterna la ganará. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto en esta vida terrenal? Cuando lo que más importa es la vida eterna, la vida en el Espíritu, la vida en el reino de Dios. Amén. Si alguno me sirviere, dice el Señor, mi Padre le honrará. ¿Y qué quiere decir mi Padre te honrará? El Señor va a honrar todo lo que tú hagas, tu nombre, tu reputación, todo lo que tú toques será prosperado. Amén. Muchos cristianos vivimos una vida, pero no es una vida abundante como la vida que vino Jesucristo a darnos. Jesucristo dijo que el enemigo vino a matar, a hurtar y destruir, mas Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Una vida abundante es una vida plena. Pero ¿qué pasa? Nada más experimentamos, la mayoría de nosotros, la mitad. O somos buenos trabajadores secularmente y vivimos más o menos bien, porque nos pagan bien, tenemos una casa bonita, un carro del año, podemos comprar la ropa que nos guste. Pero en lo espiritual somos pobres, porque no hemos sembrado para la vida eterna, para el Espíritu. Pero lo que Dios quiere es que seamos completos, amén. Que sembremos en lo terrenal, pero lo más importante es sembrar en lo espiritual, porque entonces Él te va a honrar y todo lo que hagas aquí en la tierra será bendecido, amén. Todo lo que tus manos toquen prosperará. Entonces bendecirá tu salida y tu entrada. Amén. Entonces tus hijos también serán prosperados, porque la promesa no es solamente para ti, la promesa es para tus futuras generaciones, para tu descendencia, porque todo lo que tú siembres en esta tierra, tu descendencia lo recogerá, ya sea para bien o ya sea para mal. Y muchas veces se nos olvida y somos muy egoístas. Amén, y pensamos solamente en la vida esta temporal y no estamos pensando en el futuro, en nuestros hijos. Cómo las decisiones que tomemos hoy les va a afectar a ellos, porque todo lo que sembremos lo vamos a cosechar en un futuro y nuestra descendencia también va a heredar esa cosecha. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Segundo punto, siembra con una causa que es mayor que los oportunismos, que los oportunismos y ventajas personales. O sea, que hagas causas que son mayor, que tú no le puedas sacar provecho, que no hay provecho para ti, sino que lo haces para los demás, como sembrar en las misiones. No hay provecho terrenal, pero sí hay provecho espiritual. Amén. Porque cuando tú siembras, siempre vas a tener, porque es un principio espiritual. Cuando tú siembras en un niño, cuando tú patrocinas a uno de esos niños del comedor que tenemos en Nelson Mandela, siempre vas a tener una cosecha. Y cada vez que tú siembres es una semilla, y esa semilla va creciendo y siembras otra vez y va creciendo y va creciendo. Entonces esa cosecha nunca se va a acabar. Pero muchos de nosotros hemos sembrado mal y otra mala semilla, y entonces lo que estamos recogiendo muchas veces es lo que hemos sembrado, todo lo malo. Y hay personas que llegan a los caminos del Señor y son nuevos en las cosas de Dios y no entienden mucho lo del evangelio y se frustran porque llegan y piensan que ya todo va a cambiar del día a la noche. Tu salvación es así en el momento que tú recibes a Jesucristo. Recibes vida eterna enseguida. Pero entonces, ¿qué pasa con todas las malas decisiones que estuviste sembrando en tu pasado?
esa cosecha, eso todavía lo sigues cosechando, pero en el momento que tú aceptas al Señor Jesucristo, ya para la mala siembra y empiezas a sembrar cosas buenas. Entonces la mala siembra ya vas a dejar de cosechar y empieza la buena cosecha. ¿Me están entendiendo? Pero eso toma tiempo, eso no es enseguida. Entonces muchas personas nuevas se frustran y dicen: esto no sirve, esto no paga. Si yo estoy sirviéndole al Señor, ¿y por qué me pasan cosas malas? Porque el tiempo de la mala siembra no ha acabado, pero pronto acabará. Pero sigue sembrando cosas buenas, porque esa cosecha nunca se va a acabar si tú sigues sembrando, porque es un ciclo. Amén. Siembra en una causa que es mayor que los oportunismos y ventajas personales. Hay personas, he escuchado testimonios, he leído muchos artículos y libros, testimonios de personas que han tenido mucho dinero, pero se han dado cuenta que eso no es todo en la vida. Se han dado cuenta que eso es una felicidad ficticia y temporaria. Y han vendido sus casas y han regalado su dinero a los pobres y se han mudado para otros países, para el continente de África, se han ido para la India, para la China, a ayudar a los más pobres, a los desechados por la vida. Y se han dado cuenta que eso es lo que le ha traído la felicidad. Se han sembrado en una causa que no tiene ningún provecho personal. Pero la felicidad de ellos es mucho mayor que todo el dinero que tenían, que todas las casas, que todos los carros. Hermanos, muchas veces yo veo que nosotros los cristianos nos afanamos por las cosas terrenales. Dios te las va a dar si Él quiere, si eres una persona que siembras en lo terrenal y en lo espiritual, y vas a estar feliz. Pero que lo terrenal no sea nunca más importante que lo espiritual. Hay muchos cristianos que hoy en día andan confundidos, y yo era uno de ellos, que yo andaba confundida con muchas de estas cosas, porque yo veía, y como ahora todo sale por televisión y todo sale por las redes sociales, uno se entera de la vida de todo el mundo. Yo veía predicadores, iglesias o personas cristianas con mucho dinero y con casas y con negocios, y predicando el evangelio y sembrando para lo terrenal y lo espiritual. Y yo pensaba que todos los cristianos tenemos que vivir esa vida, pero estoy aprendiendo algo muy importante que el Señor me está enseñando últimamente: que todo lo que hacemos, que sea para honrarlo a Él, para la gloria y honra de Él, porque Él se glorifica. Si te tocó vivir una vida en opulencia, una vida con dinero, tener lo mejor, y tú todavía puedes decir que Dios es lo más importante en tu vida, gloria a Dios, Él recibe gloria por eso. Pero si te tocó vivir una vida pobre o en escasez o no muy bien, y todavía le sirves al Señor en medio de los problemas, en medio de la escasez, Él también recibe la gloria. Amén, aleluya. Entonces muchos cristianos no han entendido esto y andan frustrados pensando que todo el mundo tiene que ser igual, que todos tenemos que ser ricos. ¿Y qué de aquellos cristianos? Les doy un ejemplo que lo conozco muy bien. En las iglesias de nosotros en Cartagena, Colombia, en Magangué, en Sincelejo, donde hay personas que le sirven a Dios con todo su corazón. ¿Sí o no, pastores? Con todo su corazón, que se pasan metidos en la iglesia 7 días a la semana. Las mujeres aquellas del comedor de Nelson Mandela, una de ellas es mi hermana Inés, ¿sí o no? Mi tía Evelyn, que es testigo de Inelsa. Inelsa es una gran servidora, es tesorera de la iglesia, es anciana, es la que cocina todos los días en el comedor, está en la iglesia todos los días, la que va a la oración de las 5 de la mañana los sábados, y es una mujer pobre, pero es una mujer feliz. Siempre te recibe con una sonrisa y un abrazo, siempre, siempre. Le tocó vivir una vida pobre, pero en medio de la pobreza, en medio de la escasez, el Señor recibe honra porque es una mujer feliz. Y ella puede decir: gloria a Dios, que aunque me hacen falta cosas en este mundo, yo soy feliz porque he sembrado para la vida eterna.
Y eso, cuando las personas que tienen mucho dinero la ven a ella, ¿qué pueden decir? Wow, verdaderamente que el Dios que ella le sirve debe ser un Dios verdadero, porque esta mujer es feliz y no tiene nada. Dios se lleva la honra. Pero si tú eres una persona de mucho dinero y también eres feliz, y tú le das toda la gloria y honra al Señor y dices gloria a Dios porque Él fue el que me bendijo, y estás loco por Cristo y estás sirviéndole al Señor todos los días, Dios también se lleva la honra y la gloria, porque muchos van a querer ser como tú. Pero no solamente porque tienes dinero, sino porque tienes dinero y amas a Dios y lo pones por encima de todas las cosas. Tenemos que estar contentos con los que nos tocó vivir. Pero lo más importante es esto, el corazón. ¿Cómo está tu corazón? Hay un hashtag por ahí que lo he seguido últimamente, se llama Check Your Heart. Chequea tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué estás haciendo las cosas y para qué? ¿Y para quién? Amén. Tercer punto. Debes sembrar amor, compasión, perdón y dinero en la obra de Dios. Si tú siembras esas 4 cosas, tú vas a tener éxito en esta vida. Amor, compasión, perdón y dinero en el reino de Dios. Amor, sí, amor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando le oraba al Padre por sus hijos, por sus discípulos que se quedaban, que les dijo que en esto demostraremos al mundo que yo vine de ti, cuando se amen los unos a los otros, Padre. Él les decía al Padre que lo que Él más quería, lo que más Jesús quería, es que nos amáramos los unos a los otros, que tuviéramos unidad, porque en esto el mundo conocería que Él verdaderamente era Jesucristo y que Él vino de Dios. Amén. El amor es lo más importante para Jesús. El amor que nos tengamos hasta con nuestros enemigos. Y esa es la parte más difícil. Aún no he podido superar eso. Estoy aprendiendo muchas cosas, pero me cuesta amar a mis enemigos. Pero yo sé que es algo que el Señor quiere. El que antes de partir de este mundo, que entendamos, que su iglesia entienda que no solamente debemos amar a nuestro hermano, pero también a nuestros enemigos. Y ese es el challenge que Dios nos da hoy en día. Ese es el reto que Dios nos da hoy en día, porque ya sabemos amar al hermano, pero aún pueblo de Dios, iglesia de Cristo, no hemos aprendido a amar a nuestros enemigos, a los que nos critican, a los que murmuran en contra de nosotros. Wow, no es fácil. A los que nos persiguen, nos vituperan, los que dicen mentiras. Qué difícil es amar a aquellas personas. Compasión. Si tú eres una persona que no tienes compasión cuando otra persona está pasando por una situación difícil, no tienes el amor de Cristo en ti. Compasión. Jesús nos ha llamado a la compasión por los pobres, por el enfermo. Amén. Perdón. Wow, esta también es duro. Qué difícil es perdonar cuando alguien está herido. Y hay muchas veces que aunque te pidan perdón, no puedes perdonar. Tú le dices, todavía no estoy listo. No estoy listo para soltarte, dame un tiempito más. Lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Yo sé que todos lo han hecho. Que alguien comete una falta y te hiere y tú te resientes. Luego esa persona viene y te pide perdón y tú todavía no puedes perdonar y no puedes soltar. Y eso no es de Dios. Y tenemos que crecer también en esa área. Tienes que aprender a perdonar, porque si no hay perdón, no hay amor. Amén. Sembrar con tu dinero. Ahorita voy a hablar más de eso. Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué hay tantos impíos que son prosperados y no les hace falta nada? Porque ellos están sembrando en lo terrenal y la ley de la siembra y la cosecha es para todo el mundo. El sol nace para todos
para los justos y para los injustos. Amén, porque es una ley espiritual para el impío, para el justo. El que siembra bien va a cosechar bien. Si los impíos trabajan duro y son diligentes en su labor, también serán prosperados porque han sembrado bien en lo terrenal. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros sembramos tanto para lo terrenal como para lo espiritual. Amén, para la vida eterna. Y la pregunta es, ¿qué es más importante para ti? ¿Lo terrenal o lo espiritual? Lo terrenal es importante, pero lo espiritual es más. Para mí lo terrenal es importante porque deseo que mi familia esté bien, deseo estar bien, quiero vivir bien mientras estoy aquí en esta tierra. Pero de mayor importancia para mí es cosechar bien en la eternidad. Amén. Y existe la posibilidad que en la tierra no logres tener muchos bienes materiales, como les decía hace un rato. A lo mejor no has sido el mejor empleado o no te has esmerado mucho por estudiar una carrera profesional, o a lo mejor no tratas muy bien a tus clientes y no te va bien en el negocio. No eres honesto con ellos, aún siendo cristiano. Le estoy hablando a la iglesia. Hello. A lo mejor no manejas muy bien tus finanzas. Hay muchos cristianos, siervos de Dios, que están sembrando en lo espiritual, están sembrando en lo terrenal, pero no son muy buenos con sus finanzas, malgastan, derrochan. Si no estás sembrando bien, entonces no esperes que tu cosecha terrenal sea la mejor. Es muy fácil, amén. Todo lo que siembras para el espíritu, del espíritu segarás para vida eterna. Tu futuro será la cosecha de lo que hagas en el presente. Mi condición en los años de mi vejez o a la hora de mi muerte puede depender de mis acciones del presente. Vemos hoy en día mucha gente anciana, muy pobres, sin una pensión, sin ni siquiera tener un lugar donde vivir. ¿Por qué? Porque la siembra no fue muy buena, no fue la mejor. Entonces en el tiempo de su vejez se encuentran en malas condiciones. Entonces le hablo a la gente joven: nunca es tarde para sembrar. Hay que empezar a sembrar desde ahora, porque lo que tú siembres en el presente, de eso depende tu futuro. Amén. Yo les doy un ejemplo de mi esposo. ¿Dónde está? Allá atrás. Él es un hombre muy ahorrativo. Yo soy la que malgasto. Pero estoy aprendiendo. A cocotazos el Señor me está enseñando a apretar cuando hay que apretar, a arroparme hasta donde ¿cómo es que el dicho? Hasta donde me alcance la cobija o la sábana. Pero él siempre ha sido un hombre muy ahorrativo y lo aprendió de su padre. Y él tiene, y creo que lo compartí con ustedes no hace mucho, o no sé si fue en una de las charlas con las mujeres, tiene 28 años de estar ahorrando en un plan de retiro de la empresa donde él trabaja. Lleva 28 años en esa empresa y lleva 28 años ahorrando en su plan de retiro. Semanalmente a él le sacan un porcentaje de su cheque, de su trabajo, de su sueldo, y lo ponen en una cuenta de inversiones. Y esa cuenta ha subido bastante últimamente gracias al presidente Trump. No me tiren piedras. No. Mentira, es gracias a Dios. Estoy jugando porque yo creo que aquí hay muchos que no les gusta el presidente Trump y estoy bromeando con ustedes. Gracias al Dios vivo, al Dios de los cielos, que en estos últimos tiempos se ha valorizado mucho las inversiones que él tiene en su cuenta. Y entonces él nada más le faltan unos como 12 años para jubilarse. Y él ha seguido ahorrando. Y los otros días, hace como 2 días, le dije: mi amor, mira para ver si puedes ahorrar más, porque es la única manera que yo no me gaste el dinero. Pedir en tu trabajo que te saquen más del cheque. Y es un hombre que ha sido muy ahorrativo y ha sembrado bien para su futuro, para su vejez. Entonces la vejez no lo va a tomar así por sorpresa. Él tiene su pensión en el trabajo, no solamente lo que él tiene en su 401k, tiene una pensión, tiene algunos seguros, él ha ahorrado para todo eso.
Una persona anciana que se encuentra en problemas financieros simplemente no fue muy diligente con sus finanzas durante el tiempo de la siembra. Por eso le decía que hay un tiempo para la siembra. Tú no vas a estar joven para siempre. Escúcheme, muchachos jóvenes, la juventud pasa rápido, el tiempo pasa rápido. Porque hay personas que dicen, yo estoy muy joven, yo no tengo que empezar a ahorrar todavía para mi vejez. El tiempo pasa rápido, hay una temporada. Ya cuando él cumpla los 65 años, ya él no va a poder seguir ahorrando en esa cuenta de retiros. Entonces se acabó el tiempo de la siembra. También no solamente vamos a hablar del dinero, de nuestras familias. Hay una temporada para tú sembrar en tus hijos. Amén. Y muchos de nosotros dejamos pasar esa temporada y de pronto, de repente es muy tarde. Cuando son niños pequeños que quieren nuestra atención, que mami te jalan por aquí, te jalan por acá y nosotras ocupadas en el WhatsApp con la WhatsAppería, como decía la pastora Ingrid, con el Facebook. Y el niño ahí jalándote y dame esto y lo otro y ayúdame a las tareas y llévame aquí y allá y nosotras muy ocupadas. Y los padres también, el hijo, enséñame a montar bicicleta, estoy muy cansado. Hay una temporada, hay un tiempo para sembrar en nuestros hijos y no dura para siempre. Cuando ya ellos llegan a la adolescencia, a los 12, 13 años de edad, ahí entonces todos esos traumas y todas esas cosas que ellos recibieron desde niño, que están en el subconsciente, empiezan a salir y empieza la rebeldía. Y empiezan a portarse así como muy extraños contigo. Ya no quieren que tú entres a su cuarto. Ya cierran la puerta, no quieren hablar contigo. Y todo lo que tú les dices, ay, eso es antiguo, eso es anticuado, eso. ¿Por qué? Porque no sembraste bien cuando ellos estaban pequeños. Hay una temporada para la siembra. Amén. Una temporada específica. La oportunidad para la siembra no durará para siempre. Entonces tenemos que saber en qué temporada estamos. Así como los farmers, ¿cómo se dice farmers? Granjeros. Ellos saben cuál es la temporada para sembrar ciertos vegetales y ciertas cosas. Por ejemplo, la calabaza, la temporada para sembrarla es durante la primavera, como de marzo a mayo más o menos. No se puede sembrar antes, no se puede sembrar después. Asimismo, nosotros tenemos que conocer los tiempos de la siembra, cuándo tenemos que sembrar. Amén. Ahora, sembrar para el Espíritu es siempre, es en todo tiempo, en cada momento. Amén. Hay semillas que solamente pueden ser sembradas en temporadas específicas y tenemos que saber cuáles son esas temporadas específicas. Y hay muchas personas que siembran muy poco para el Espíritu o para la vida eterna, pero piensan que la oportunidad de la siembra siempre estará disponible y no siempre estará disponible. La oportunidad para la siembra se va desvaneciendo con el tiempo. Y les voy a hablar de algunos personajes en la Biblia para comprobar este punto que les estoy diciendo. Sansón fue un hombre escogido por Dios, separado y apartado para un tiempo y para una temporada específica para derrotar a quienes, a los filisteos. ¿Se acuerdan? Que eran el enemigo del pueblo de Dios en ese tiempo. Y fue escogido específicamente con un propósito divino de liberar al pueblo de Israel. Pero el fin de Sansón no fue exactamente lo que el Señor tenía para él. Dios le hizo el llamado y le dio la oportunidad para que sembrara buenas decisiones. Pero Sansón se dio a la tentación. ¿Sembró para qué? La carne, para corrupción. Se dio a la tentación y se dio a la lujuria. Y la palabra de Dios dice en Santiago, ¿me pueden poner Santiago 1:15? Sí. Bueno, antecito dice, cuando la lujuria ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y eso fue lo que pasó en la vida de Sansón. Su pecado dio a luz muerte. Sansón no aprovechó muy bien el tiempo de la siembra. El Señor lo había escogido para un tiempo específico y era ese tiempo. Él nació para ese momento.
aunque él pudo destruir no sé cuántos miles de filisteos, el pueblo de Dios siguió siendo acosado, siguió siendo perseguido por los enemigos. Entonces no cumplió la tarea como debía ser. Ahora veamos el ejemplo de David. David también fue escogido para un gran propósito divino, y por la mayor parte de su vida David hizo lo correcto ante los ojos de Jehová y sembró buena semilla. Pero llegó a una etapa de su vida donde escogió hacer el mal y sembró para muerte y no para vida eterna. Al igual que Sansón, David se dio al pecado de la lujuria, al cual lo llevó a consecuencias muy graves, consecuencias graves para su reino. ¿Para qué? Para lo terrenal y para su descendencia. David cosechó cosas muy buenas, pero la cosecha de las malas siembras resultó en la destrucción del reino perpetuo en la tierra que Dios le había prometido a él y a su descendencia. Él fue puesto también en una temporada específica para hacer cosas grandes. Sí, hizo cosas muy grandes David, pero ese pecado de la muerte y de la lujuria lo llevó a perder el reino perpetuo terrenal que Dios le había prometido. Y sucedieron muchas cosas que la historia es muy larga para contarles. Hay que aprovechar al máximo las oportunidades que Dios nos ha dado, y depende mucho de nosotros mismos lo que será de nuestro futuro. David sembró muy bien, pero hubo una siembra muy mala. Y mira lo que pasó en su futuro. Podemos sembrar para una buena cosecha o podemos hacer nada con la semilla que Dios nos da. La palabra dice que Dios da semilla al que siembra y la semilla de Dios es buena. Amén. La semilla de fe que Él te da es una semilla buena. Y esa semilla de fe, cuando recuerdan el mensaje que les traje una vez acerca de la semilla de mostaza, así es la semilla de fe, que es pequeñita, pero puede crecer a ser un árbol inmenso, frondoso, que dé mucha sombra, que da mucho fruto. Amén. Ahora vamos un poquito que lo que yo les había dicho anteriormente acerca de la siembra, que vamos a sembrar amor, compasión, también vamos a sembrar dinero en la obra de Dios. Leerlo, Malaquías 3:10, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová. No dice el pastor, dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces el diezmo es una siembra que si tú lo das, vas a cosechar ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde. Y esta siembra de los diezmos y de nuestras ofrendas es un acto espiritual, pero muchos no lo vemos así. Lo vemos como un deber, pero en sí es un acto espiritual y es un acto profético y es una siembra para la vida eterna. Amén. ¿Por qué es un acto espiritual? Porque se requiere fe. Es una semilla de fe. Amén. Tú tienes que tener fe para creer que si tú das el 10% de tus ganancias, que vas a recibir más y más, y que te va a sobrar, y que tu copa va a rebosar, y que las ventanas del cielo se abrirán. Se requiere fe, ¿sí o no? Porque el que no tiene fe dice: no, eso es para el pastor. Yo no soy ningún bobo, el pastor viviendo bien, y yo acá dando mi diezmo, y yo acá esmerándome y viviendo apretado. Se necesita fe para creer lo que dice la Biblia, porque el que te está retando no es el pastor, es el mismo Dios, el que te dice: probadme en esto. Amén. Entonces, tu dinero es una siembra y es una cosecha que nunca se va a acabar si tú sigues sembrando. En el momento que tú permitas que el enemigo ponga una semilla de incredulidad en tu mente y en tu corazón acerca de los diezmos y las ofrendas, cortas la fuente de tu bendición. En el momento de que tú dejes de creerle a Dios
y empiezas a creerle a las voces extrañas del enemigo, cortas tu fuente de bendición. Porque si Dios dice en su palabra que Él es el dueño de toda la plata y de todo el oro, quiere decir que Él es tu dueño, quiere decir que Él es el dueño de tu trabajo, que Él es el dueño de todo lo que tú tienes. Amén. Y Él solamente te está pidiendo que le traigas el 10% de tus ganancias, pero no cualquier 10%. No es voy a pagar la casa, el carro y vamos a ver si me quedan 10%. La palabra dice que son los primeros 10%. Lo primero sacas el 10%. Después casa, carro, gasolina, comida. Y tú vas a ver cómo el Señor te honra, porque su palabra dice que Él honra a los que le honran. Amén. Él lo dijo y Él lo hará. El primer 10%. Amén. Es una siembra espiritual y no falla, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. El sembrar dinero en la obra de Dios es una inversión. Así mismo como mi esposo, le sacan de su cheque semanalmente allá en la empresa y la invierten en la bolsa de valores. Cuando tú das los diezmos aquí, en la casa de Dios, en este ministerio, es una inversión. Y Dios la está invirtiendo en la bolsa de valores del reino de Dios. Amén. La está invirtiendo en las calles de oro, en el mar de cristal. ¿Por qué? Porque allá es donde está la vida eterna, porque para allá es donde vamos. Amén. Este ministerio es una inversión. Torrefuerte, Ministerio Internacional, es una inversión. Cuando tú inviertes aquí es como si estuvieras invirtiendo en la bolsa de valores. Pero esta bolsa de valores es eterna y es más preciosa y se evalúa más. Amén. Y nunca se acaba la fuente. Cuando tú inviertes en Torrefuerte, Nelson Mandela, en el comedor de los niños, allá en ese barrio en Cartagena, tú estás invirtiendo en la bolsa de valores de Jehová. Se han puesto a pensar qué grande es eso. Pero nos entretenemos aquí en la tierra con tantas cosas que no tienen nada que ver con la eternidad. Se nos olvida que la eternidad es lo más importante. Se nos olvida sembrar donde es importante, en nuestros hijos, en nuestro ministerio, en las almas, en el hermano, en el que está enfermo, en el que está necesitado.